Si te sientes en algún punto en tu vida en donde tus hábitos ya no te suelen ser mucho más atractivos, mucho más disfrutables, mucho más seguir ese proceso, seguir avanzando, seguir presentando, o sientes que tu disciplina se viene de un lado a otro tambaleando, sientes que como que hasta la disciplina has perdido esa motivación, ese ánimo, ese entusiasmo de seguir avanzando en tu vida. Hoy te voy a compartir 4 puntos claves a practicar. Y quizás esto no simplemente a una creación mucho más, literalmente a un desarrollo personal mucho más profundo, sino que también es equivalente en muchas áreas de la vida. Llámese a tener una mejor relación, relación interpersonal, relación social, relación individual. Inclusive la relación contigo misma o mismo. Estos 4 puntos que te voy a compartir el día de hoy son sumamente importantes a practicar, porque a veces en un momento dado a otro, a veces con ese crecimiento o la expansión personal, expansión espiritual, a veces nos solemos tentadas o tentados en donde decimos, me dan ganas de mandar todo al carajo, me dan ganas de mandar todo a Júpiter y no querer saber más nada, seguir creciendo, seguir evolucionando, seguir entregándote a esa disciplina, a esa determinación o a cumplir con ese personaje que has elegido ser. Y hoy te voy a compartir literalmente 4 puntos claves que cuando yo comprendí esto, entendí, y no te digo de que ya lo domino perfectamente, pero realmente es mucho más fácil de crear, de estar en una actuación, en una vivencia mucho más difícil, mucho más a veces complicada o complicado, a veces mucho más como que te satures con tantas cosas, te satures con tantas cargas o compromisos. Es porque las cosas en sí no estás aprendiendo a dominar perfectamente o de una manera mucho más diferente, de una manera mucho más en donde digas, ya no dependo por los resultados, ya no dependo por las metas, ya no son las metas, ya no son los objetivos, ya no es esto ni aquello, simplemente es una entrega total. Y hoy te voy a compartir estos 4 puntos claves muy importantes a integrar, sobre todo implementar en esas acciones, en esas ejecuciones, en esos compromisos que tú sabes que los tienes que cumplir, ¿ok? Entonces, el número 1 es de que tú aprendes a hacerlo obvio, literal. Cuando tú te conviertas literalmente o cuando tú te has hecho esta toma de decisión de decir, bueno, trabajo mi mejor versión. Voy a ser esta persona porque yo lo elijo ser. Cuando tú ya has tomado esta decisión, querida, cuando ya estás en este punto, literalmente no es de que veas todos tus objetivos o todas las metas o todas las acciones por las cuales que actuar, no es empezar a verlo. Oh, pero qué difícil, pero qué enorme, qué gigante, qué grande me queda esto. ¿Cuándo voy a llegar a esto? ¿Cuándo voy a tener? No, literalmente, no vayamos a eso, sino que el primer punto es de que tú digas, es obvio lo que tengo que hacer. Es obvio, sí o sí. Señoras y señores, con permiso, excuse me, pero es obvio que tengo que hacer. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tu mejor versión o la persona que decide ser de manera consciente es una persona súper saludable, está en forma o tiene el bonito cuerpo, quizás no el six-pack, el mega-pack, así al millón, al 100%, pero literalmente que se siente la superwoman o el superman en toda la figura, en toda la extrema física. ¿Qué acción tomaría esto? Entonces es pensar, es literalmente idealizar esta idea, valga la redundancia, pero es llegar a decir, esta persona lo hace obvio, es inevitable. Un ejemplo en la salud.
Si esta versión es muy saludable, es radiante, tiene la mejor actitud, tiene la mejor energía, es porque es obvio, esta persona come de esta manera, se alimenta de esta manera. Es pensarlo obvio y por ende hacerlo obvio. Porque cuando tú piensas de manera consciente, de manera despierta, atenta, de que esta versión mía o mío, ese nuevo ser, estas acciones lo hace obvio. Es obvio e inevitable, lo tiene que hacer o lo hace. Quizás no lo tiene que hacer, sino que lo hace, actúa, se entrega. Y literalmente eso es el primer punto, la primer clave. Y como te dije anterior, esto es aplicable en varios sentidos, en varios aspectos de la vida, literal, hasta inclusive tener un mejor ambiente en tu casa. ¿Cómo es la persona mega extraordinaria? ¿Cómo es su ambiente? Es obvio que se rodee de bellezas, es obvio que mantiene un ambiente sano, un ambiente agradable, es obvio, literalmente, es obvio. Por lo tanto, cuando tú te llevas a ti misma a esta determinación de que es obvio, sí o sí, sin marcha atrás, es porque ahí vamos bien, vamos bien. El segundo paso o el segundo punto es de que tú aprendes a hacerlo atractivo. No hay nada más bello, más bonito, más alucinante, te puedo decir, si tú no haces de tus hábitos, de tus metas, de las decisiones que vayas a tomar o de las acciones que vayas a decidir hacer, actuar, si no te das el permiso de hacerlo atractivo, literal. Este segundo paso es extremadamente potente. ¿Sabes por qué entra la complejidad en cumplir ciertas cosas o inclusive ser disciplinada o ser constante en aquellas metas, en aquellos objetivos, en aquellas acciones de esa mejor versión? Es porque tú no te estás dando el permiso de hacerlo atractivo. ¿Y qué quiero decir con esto de que tú hagas atractivo? Literalmente es empezar a ver tus metas, objetivos, de que es como un personaje. Literalmente se vale personificar. Un personaje muy guapo, guapa, elegante. Es como que cada vez que vayas a tomar una acción, llámese nueva, llámese literalmente la constancia, cada vez velo de una manera muy atractiva. Hasta inclusive prepárate tú misma para ese ambiente, ese bonito, ese hermoso. Cambiarte a ti misma es empezar, valga la redundancia, a iniciar las cosas de una manera nueva, de una manera como que si el día de ayer no lo hiciste, como que a veces dejar de darle importancia. Y el día de hoy empezar a actuar de una manera diferente, de una manera mucho más atractiva, mucho más literalmente cambiar. No simplemente cambiar a nivel mindset, lo que sí es importante, cambiar a nivel mental, cambiar a nivel invisible, también cambiar a nivel visible. Esto es clave, querida o querido, inclusive hasta una forma de expresión, una forma de hablar. Empezar a cambiar esas palabras, esa forma como tú lo expresas. En este caso, si tú te dices a ti misma, ay, es que el día de hoy tengo que entrenarme, cambia por decir, hoy elijo entrenar. O si no, hoy tengo la oportunidad de entrenar. Hoy tengo la oportunidad de presentarme de nuevo a esta diversión. Es literalmente hacer las paces de una manera mucho más atractiva, mucho más como que se llegase a escuchar más suave, más sencillo, más literalmente más fácil. Ponerte el plato literalmente más fácil, ponerte las cosas mucho más fácil. Eso es la clave, inclusive también para crear un video, para aventarte a hablar ante la cámara, decir, voy a hablar, voy a compartir esto
Y va a ser sencillo, va a ser fácil. No complicarme la existencia. Voy a compartir esto, voy a hablar sobre esto, literalmente, me divierto haciendo esto. Es literal integrar esa diversión, integrar ese dinamismo, integrar ese juego interno. Porque la vida es un juego. Entonces, el tercer paso es que uno conlleva el siguiente es hacerlo sencillo. Ay, ay, ay. Esto sí que sale power. Hacerlo sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Hacerlo sencillo. Literalmente, como te dije anterior, cuando tú te lleves y te enseñes a ti mismo y sobre todo enseñarle a la mente, enseñarle a esa conciencia, demostrarte a ti misma, a ti mismo, que eres la persona que has elegido ser, que eres esa conciencia que trabaja, que evoluciona, que está en constante crecimiento. Literalmente, cuando te ves a ti misma y te identificas con ese personaje mucho más alto, con ese personaje mucho más elevado, con ese personaje que literalmente has elegido ser y que tus actuaciones suelen ser sencillas, literal la vida y el éxito es inevitable. ¿Por qué? Porque te das el permiso de hacer sencillo, de hacer fácil, de hacer disfrutable. No te compliques la existencia. No te compliques la existencia porque lo haces sencillo, lo disfrutes. Porque muchas veces, querido o querida, literal, a veces llegamos a saturarnos en la vida, a veces las cosas ya dejan de ser literalmente disfrutable, ya no a veces llaman la atención, el aburrimiento se acerca, literalmente el tirar la toalla, hombre, queda mucho más grande y no sé qué. Es porque tú estás perdiendo el momento a disfrutar más lo que estás haciendo, lo que estás literalmente, el proceso, ese camino, estás perdiendo mucho más. Literalmente estoy sudando un calorón que está haciendo. Tengo prendida la luz y se fue el sol y puse la luz, pero el calor que me da esto, demasiado. Y con lo que estoy compartiendo es power. Entonces, es que tú aprendas a hacerlo sencillo. No complicarte, porque lo complejo literalmente es enemigo de la ejecución. Y siempre yo he escuchado, hasta yo misma he escuchado esta frase en el desarrollo personal. La complejidad es el enemigo de la ejecución. Cuando algo que tú te enseñes a ti misma o mismo es duro, es complejo, es difícil y que tu ego te suene, te dispara otras ideas de complejidad, es porque no lo vas a hacer. No lo vas a hacer y sí o sí esto ya está comprobadísimo. Cuando para la mente es difícil, no hay acción. Por eso es que la dificultad o lo difícil es enemigo de la ejecución. Ya no hay acción. En cambio, cuando tú te enseñes a ti misma, te demuestres a ti misma o mismo que eso es sencillo, que eso es fácil, entonces la actuación sale de manera espontánea, literalmente, y ejecutas a través del espíritu. ¿Por qué? Porque tú lo haces sencillo, tú lo haces fácil, tú lo haces de manera suave, de manera fácil, de manera disfrutable. ¿Por qué? Porque has comprendido que la vida es un juego y hay que hacerlo sencillo, hay que hacerlo. Primer punto, obvio, hacerlo obvio. Segundo, hacerlo atractivo. Y tercero, hacerlo sencillo. Y por último tenemos el cuarto paso o el cuarto punto es hacerlo satisfactorio. Como dije anterior, desde un principio, esto equivale literalmente este contenido que te estoy compartiendo es que, así como estés viendo aquí en este video, que estoy en modo power, pero literalmente este último punto es la clave de todo. No hay nada que se llame éxito si tú no lo disfrutas. No hay nada que se llame éxito o que las cosas has hecho muy bien si no te ha dado un placer satisfactorio. Quizás te podrías preguntarte, ¿comerme un chocolate me da una satisfacción? Claro que sí te da una satisfacción, pero de manera instantánea, a corto plazo.
y ese resultado no es para bien, no es de agrado, por decir, porque podemos fallar, señoras y señores. Entonces, es pensar a lo gigante, a lo grande, en esa versión de esa identidad nueva suya o suyo, es llegar a pensar qué acciones tomaría mi versión más elevada o elevado y que se le satisface. ¿Cuál es esa versión? ¿Cuál es esa acción o ese movimiento que hace que se siente satisfecha? Quizás no en su momento, a corto plazo, pero literalmente que sea satisfactorio, que sea disfrutable en el momento actual. Porque a veces la naturaleza humana y por ende la mente humana está muy programada a recibir satisfacción instantánea. Y hoy te digo, no hay nada, como te dije anterior, no hay nada que tú vayas a tomar o cualquier acción si tú no lo disfrutas. Por lo tanto, es aprender a disfrutar el proceso, es aprender a disfrutar cada movimiento, cada acción, cada paso. Es aprender a disfrutar plenamente en el aquí y el ahora. Eso es hacerlo satisfactorio. Que tú vivas el momento presente en esa acción o en ese proceso, disfrutando, satisfaciéndote. Me cuesta un poco esta palabra, pero valió. Entonces, es por ello, hacerlo satisfactorio lo determina todo. Repito, estos 4 puntos, que estoy en modo fuego aquí. Hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacer sencillo y hacer satisfactorio. Estos 4 puntos que te he compartido el día de hoy son claves, fundamentales para crear. Inclusive esto que te he compartido son puntos muy básicos, pero potentes para crear un nuevo hábito. A mí me hubiese encantado esto, aprender mucho más atrás, pero ahora también todo es perfecto. Y así que espero que haya sido de aporte este contenido contigo el día de hoy, que comprendas y entiendas que la vida es fácil y toda acción y por ende toda toma de decisiones que tú hagas es empezarlo a trabajar de manera fácil, de manera suave, de manera sencilla, a nivel mental. Trabaja a nivel invisible esto y que en el pleno, literalmente en el plano físico, las cosas fluyen. ¿Por qué? Porque ya lo has trabajado a nivel interno, a nivel invisible, a nivel conciencia y lo es todo. Te mando un beso y hasta la próxima. Chao, chao.